Ser padre o madre es una de las misiones más desafiantes y también una de las más hermosas. En un mundo lleno de voces, queremos ayudarte a escuchar la que realmente importa. Bienvenidos a Padres Preparados, un espacio de orientación, reflexión y consejos prácticos para acompañarte en la crianza de tus hijos, con sabiduría, fe y amor. Aquí comienza Padres Preparados por Radio Nuevo Tiempo. Qué alegría saludarles en este nuevo programa que tenemos, Padres Preparados, en esta segunda temporada que estamos viviendo. Damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando de las diferentes radios de nuestro país. Y es un placer estar con ustedes. Soy Nina Yet Galleguillos y estoy aquí nuevamente para compartir ideas, ¿no?, respecto a la paternidad. El tema de hoy día que quiero reflexionar para ustedes respecto al sufrimiento de los padres. Padres que sufren. Lo he titulado Padres que sufren. El sufrimiento es una consecuencia del pecado. No es el plan de Dios en ninguna circunstancia. Y el Señor Dios sufre al vernos sufrir a nosotros. Y como padre, yo creo que hasta se desespera a veces, ¿no?, de vernos padecer tanto por tantas cosas que nos suceden. Nosotros como padres igual. Y la verdad que hay dolores que son muy profundos, que los padres vivimos. El objetivo de hoy día es poder proporcionar algunas herramientas, ¿no?, para los padres que sufren puedan afrontar y manejar realmente el dolor. ¿Qué es sufrimiento? Quise buscar la definición y es un padecimiento, pena o dolor que experimenta un ser vivo. Se trata de una sensación consciente o inconsciente que aparece reflejada en un padecimiento, un agotamiento y la infelicidad que uno pueda estar sintiendo. Si nosotros nos preguntáramos por qué los padres sufren, porque esto es un programa para padres, vamos a enfocarnos un poco en por qué razones quizás los papás podrían estar sufriendo. Yo creo que hay muchas razones por las que los padres pueden sufrir. Puede ser cuando los hijos se enferman, uno sufre inmensamente. Cuando le dan a uno una noticia de un diagnóstico de alguna enfermedad compleja o no compleja, y depende de la complejidad, el sufrimiento es mucho más grande, pero se sufre mucho. Sufrimos cuando nuestros hijos se caen, cuando les duele, cuando nuestros hijos tienen algún problema con otra persona. Nosotros sufrimos mucho porque nos duele. Nosotros sufrimos cuando ellos cometen errores. También sufrimos nosotros cuando ellos intencionalmente hacen lo que quieren, nos desobedecen o toman malas decisiones, aún no por obedecernos o desobedecernos, sino solamente cuando ellos cometen errores. Nosotros sufrimos muchísimo. También nosotros sufrimos cuando nuestros hijos toman malas decisiones. Y es como impotencia, ¿no?, de ver que están yendo por un mal camino y quizás incluso sabemos las consecuencias a las que van a tener que llegar, por lo que van a tener que pasar, pero no podemos hacer ciertas cosas y sus decisiones van a traerles dolor a ellos y siempre nos traen dolor también a nosotros. Nosotros también sufrimos cuando nuestros hijos se van de casa. Se llama el síndrome del nido vacío. Ustedes conocen muchos de los que ya están como por mi etapa, ¿no? Cuando los hijos se van, se casan, se van lejos, ¿no?, se independizan, queda un vacío que provoca mucho sufrimiento. Por más que uno esté muy feliz por la vida de ellos, muy feliz, porque así es la vida, es la ley de la vida, que ellos se realicen. En casa hay un vacío enorme que provoca sufrimiento. También uno sufre cuando se alejan de Dios. Para un padre cristiano
el hecho que un hijo se aleje de Dios es fuerte, es muy doloroso, sabiendo que la salvación está en juego, por lo tanto el sufrimiento es gigante. Y podríamos seguir enumerando razones por qué los padres pueden sufrir por los hijos. Y yo quisiera a ustedes decirles que quisiera como quebrar el mito de que los padres tenemos que ser fuertes y soportar como padres porque somos los padres. No, no es así. Nosotros nos podemos quebrantar, nosotros podemos sentir tristeza, impotencia, frustración, porque somos seres humanos y nos quebrantamos del dolor. Y el hecho de siempre mantener esa coraza de fortaleza, porque yo soy la mamá o porque soy el papá, creo que no es humano, no es humano, es inconcebible mantenerla siempre. Que hay etapas, ¿cierto?, en que uno la mantiene. No significa que siempre tenga que ser, y hay momentos en que uno se desmorona por completo porque ya no puede más. Incluso puede que uno, no sé, entre a la pieza donde está el hijo y uno muestre una coraza. Vamos a estar bien, tú vas a estar bien, te vas a recuperar de esta enfermedad. Estás conmigo, Dios está contigo, vamos a salir adelante. Y puede que se sonría, se abrace, se dé todo el ánimo. Y puede que uno cierre la puerta detrás de uno y vaya más lejos y se desmorone llorando, siendo incapaz de ver solución al dolor tan grande que se está viviendo. Y yo creo que esto es tremendamente humano y es real y es lo que nosotros pasamos. Explicar cómo es tan necesario entender que la conexión que uno tiene con los hijos hace que el dolor que ellos están sintiendo uno lo sienta como que fuera de uno. Es raro esto, porque ellos están pasando el sufrimiento, ellos están sintiendo el dolor, pero el sufrimiento también es como que nos estuviera doliendo a nosotros. Y esto es la verdad, es así, ¿no? No podemos evitarlo en la generalidad de los padres. Hay padres que quizás no, son quizás más fríos, quizás son más rígidos, su manera de ver las cosas es distinta, pero en la mayoría de los padres sucede lo que yo estoy relatando. Existen tipos de dolor. Existe un dolor agudo, que son los momentos de crisis que nuestros hijos viven por algún diagnóstico que se les pueda dar, por alguna enfermedad que podemos enterarnos que pasan un momento muy fuerte, un accidente, una situación crítica que ellos tienen que enfrentar, que provoca en nosotros un dolor agudísimo, ¿no?, en los padres. Está el segundo tipo de dolor, que es un dolor crónico y persistente, que se da debido a esto, a situaciones de enfermedades crónicas en los hijos, dificultades de aprendizajes, condiciones que los hijos puedan tener, que no van a tener remedios con algún medicamento o tratamiento y que hay que sobrellevarlo en el tiempo, que esto provoca un dolor constante, persistente, que se hace de alguna manera un dolor crónico. E incluso yo creo que se aprende a vivir con ese dolor, se aprende a vivir con ver al hijo sufriendo, siendo incapaces de poder hacer nada, impotencia de querer hacer y viendo que humanamente no se puede hacer nada, y eso provoca un dolor persistente en el tiempo. Y también existe un tercer tipo de dolor, que es un dolor anticipatorio, que yo creo que los padres más ansiosos lo sienten y entienden de qué hablo, que es como un miedo a lo que podría venir, ¿no? ¿Y qué va a pasar cuando mi hijo llegue a esta edad y tenga que enfrentar esto? ¿Y qué va a pasar si mi hijo no sana de esto? ¿Cómo lo va a sobrellevar? ¿Y qué va a pasar cuando, en fin, ¿no? Y la mente puede jugar una muy mala pasada allí pensando cómo lo va a hacer, imaginándonos anticipadamente lo que va a sufrir y sufriendo desde antes. Bueno, yo creo que es importante buscar ayudas cuando los dolores son persistentes, especialmente para poder tener ayuda. Es como cuidar al que cuida, cuidar
al que cuida, porque los padres somos cuidadores, especialmente cuando los niños son pequeños, en situaciones de hijos con alguna condición de salud o alguna enfermedad, nos convertimos en cuidadores. Ahora, ¿quién cuida de nosotros? ¿Quién evita nuestro dolor cuando es inevitable el dolor? Entonces, aquí hay que buscar ayuda externa. No sé, algún consejo para dar. Llorar, necesario llorar. El llanto está comprobado científicamente que es tremendamente sanador. Es sumamente aliviador al alma. Llorar limpia y descongestiona el alma. Si ustedes quieren buscar respecto a este tema, es interesantísimo lo que el llanto ayuda. Así que pegarse una buena llanteada con el alma, desesperación, no es como que hay que reprimirlo. No llores, contrólate. No, por el contrario, animar al que quiera llorar porque es bueno. Tener a alguien con quien pueda esta persona encontrar contención, encontrar apoyo y ayuda, ¿no? Es muy importante que los padres que están sufriendo puedan ojalá tener aunque sea una persona de confianza donde pueda vaciar realmente todo lo que tenga dentro, los buenos y malos sentimientos, los sentimientos de confianza, incluso de enojo contra Dios, contra la situación, porque alguien que le pueda contener y darle con amor, sin juzgarle, el apoyo que necesita va a ser de tremenda ayuda para el padre que está sufriendo. Muchas veces cuando uno sufre, dice cosas o en sus pensamientos distorsionados que está teniendo debido al dolor, uno dice cosas no tan correctas. Uno imagina o se imagina el futuro catastrófico o uno siente que no ha sido bueno y comienza a decir cosas que el que está de afuera y el que está bien estable dice, no, ¿qué está diciendo? ¿No? Pero el que está sufriendo lo ve así, por lo tanto necesita un oído contenedor que escuche, que no juzgue y que alivie. O sea, esa es la necesidad de las personas que le rodean, que puedan ayudar a este padre sufriente y le den amor, le den un momento de descansa. Mira, tú ahora duerme, yo me hago cargo, descansa una siesta, traigo comida. Yo no sé, yo recuerdo un momento muy, muy fuerte que vivimos como padres y saben que algo que fue así impactante, hubieron varios días, yo diría varios días, que nos trajeron el almuerzo a nosotros, a la casa. Nos trajeron almuerzo, nos trajeron cosas ricas, venían a vernos con el fin nadie de copuchar ni de enterarse, simplemente a estar a nuestro lado, a arrodillarse allí a nuestro lado y a decir, estamos con usted, los amamos. Oye, pero es que qué reconfortante. Cuando uno como padre está sufriendo intensamente, no tiene ganas de hacer nada. Por lo tanto, que aparezca alguien con un plato de comida, con que te diga, no necesitas cocinar, no necesitas hacer, siéntate que te atienda. Son gestos que para el que está sufriendo, para el padre que está sufriendo, son regalos inolvidables. Son tremendos regalos. Ayudar a la persona, cómo poder afrontar el sufrimiento. Un padre es evitar la negación, ¿no? No porque yo diga, no, esto no está pasando, el problema o el dolor que mi hijo está viviendo, el dolor o la enfermedad o el sufrimiento que el hijo está viviendo, desaparece con yo solo negarlo. Por lo tanto, el enfrentarlo, el poder realmente reconocerlo y aceptarlo es un paso importante. También buscar como grupos de apoyo, ayuda, red de apoyo, lo que mencionaba recién, terapia, ojalá, terapia con expertos en el área de psicología, en el área familiar, que puedan dar un soporte, ¿no? En medio del sufrimiento. Cuando los padres sufren, no siempre se tienen las herramientas, porque nadie te ha enseñado cómo enfrentar momentos tan trágicos o momentos de tanta decepción
o de dolor o de tristeza inmensa, como nadie te ha enseñado ni no lo has vivido y eres el padre, es complejo sobrellevar esto tú, porque eres el cuidador, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haces? Necesitas realmente tomarte de todo lo que puedas para poder encontrar un poco de alivio y ir armándote, ¿no? Ir como rehabilitándote del dolor que pasaste. Como cuando te chocan y quedas todo golpeado y necesitas un proceso de rehabilitación, tal cual para el dolor y el sufrimiento como padre. Muchas veces se necesita tiempo para la rehabilitación. Vamos a escuchar este mensaje musical y continuamos. Hoy yo quiero descansar en ti, vivir confiado en un porvenir, fijar mis ojos en un más allá, que esta tierra nunca me dará, poder gozarme en la dificultad, confiando en que el resultado será poder mirar el rostro de Jesús y por la eternidad con Él estar. Cuando pienso que estoy sola y no puedo ya vivir, cuando siento que mis pies ya no pueden proseguir, cuando siento que mis labios ya no pueden alabar, solo recuerdo lo que Dios ha hecho hasta hoy por mí. ¿Cómo puedo hoy dudar de su presencia y sus promesas, si su poder es tan real como el sol que me calienta sin cada dificultad? Me dice: hijo, no temas, que eres tú mi hijo amado, y yo tu padre y fortaleza. Hoy yo quiero descansar en ti, vivir confiado en un porvenir, fijar mis ojos en un más allá, que esta tierra nunca me dará, poder gozarme en la dificultad, confiando en que el resultado será poder mirar el rostro de Jesús y por la eternidad con Él estar. Confiado en un porvenir, fijar mis ojos en un más allá, que esta tierra nunca me dará, poder gozarme en la dificultad, confiando en que el resultado será poder mirar el rostro de Jesús y por la eternidad con Él estar, poder gozarme en la dificultad, confiando en que el resultado será poder mirar el rostro de Jesús y por la eternidad con Él estar, poder mirar el rostro de Jesús y por la eternidad con Él estar.
Estamos de regreso después de este hermoso mensaje musical que realmente nos llena, ¿no?, de esperanza. Muy bello. Estamos hablando del sufrimiento de los padres, pero el sufrimiento cuando está relacionado con los hijos. ¿Usted se acuerda cuando su hijito pequeño se caía o cuando tu hijo se cae chiquitito? ¿Qué haces tú? A ver, se hace una heridita en el codo, por ejemplo. Uno lo abraza, le da besito en el codo y le echa airecito, le pone una bendita. Y pareciera que ya todos esos cariños, abrazos y besitos que uno le dio, pareciera que ya casi lo sanan. Y son tan encantadores porque ellos con sus ojos llenos de lágrimas, ¿no? Ellos lo miran a uno con los ojos grandes, como aliviame el dolor, ¿no? Y uno los mira y los trata de aliviar y los abraza y intenta hacer dormir a veces, depende de lo que sea, ¿no? Y se genera un momento tan bello porque después que uno los abraza, como que sigue la vida feliz, como que aquí no ha pasado nada y uno se ríe y se alegra, en fin. Esos sufrimientos de los niños que duran un ratito, ¿no? Claro, provocan una pequeña tristecita en nosotros, pero después como todo sigue tan bien y tan feliz y se alegraron ellos de recibir el besito que casi fue la sanidad total de parte de la mamá, del papá, uno queda tan contento que avanza con eso. Pero esos dolores así, chiquititos, no son así tan chiquititos después. Hay dolores de los que los hijos sufren que uno daría la vida por querer abrazarlos, darles un besito y que sigan jugando, contentos, como que aquí no ha pasado nada. Pero no es así. Cuando ellos están sufriendo bullying, cuando ellos se han sentido heridos, cuando alguien les pega, cuando son maltratados por la pareja de uno de verdad quisiera darles un abrazo y seguir contento, pero no es tan fácil así seguir. Entonces ya la cosa se hace más compleja y uno comienza realmente a mantener el dolor, ¿no? Y el sufrimiento no se va tan rápido. ¿Qué hacer ahora cuando un hijo quizás está un poco más grande y ya no se sana con una de estos parches curitas que le llamamos, ¿no? La verdad es que lo que el hijo necesita saber es que no está solo. Es que durante el momento, en la etapa, el tiempo que tú sufras por la que estás pasando, yo estoy contigo. Obviamente Dios también, pero yo como papá, como mamá, te estoy acompañando. Estoy aquí para hacer frente a todo lo que yo pueda y esté en mis manos. Cuenta con mi apoyo financiero, emocional. Cuenta con mi apoyo psicológico de contenerte, de escucharte. Todo lo que necesites, las veces cuanto necesites para que tú puedas sobrellevar tus sentimientos y no te sientas minimizado. Hacerle ver como padres, no estoy ahora viéndolo desde como papá, cómo apoyar cuando el hijo está sufriendo intensamente por alguna situación de salud, de pena, de tristeza, de dolor, de lo que sea, cómo nosotros podemos ayudarlo, ¿no? De acuerdo a lo que sea, nosotros deberíamos decirles que tú vas a salir adelante. Hay algo que yo aprendí y que para mí ha sido vital, y se lo digo a muchas personas cuando puedo, es entender que hay cosas que son temporales. Y hay algo que yo me digo a mí misma cuando estoy pasando un momento quizás crítico, esto es temporal. Esto es temporal. Esto es temporal y va a pasar. Mientras yo más me lo diga al cerebro, mi cerebro más lo asimila y le da más esperanza. Mientras yo más se lo diga a mi hija, a mi hijo, posiblemente esto va a pasar y se va a aliviar. El sufrimiento que estás pasando, la injusticia que estás viviendo, el dolor que estás experimentando, la enfermedad que estás pasando, lo más probable es que pase, y si no pasa, seguiré a tu lado apoyándote. Pero si
si quiero que comprendas que va a venir la esperanza, que va a salir el sol, que va a volver a brillar el sol aquí, en este dolor. Y eso, al decírselo al hijo, a llenarlo de esperanza, todo va a estar bien, vas a ver, las cosas van a mejorar. ¿Y por qué? Hay situaciones muy fuertes, miren. Yo lo digo porque he vivido lo que estoy diciendo como mamá. Hay situaciones que no pasan, hay dolores que no pasan, como un hijo con alguna situación de salud compleja. Y ahí es cuando uno se cuestiona, incluso cosas, ¿por qué, Señor? Pero aún así, en el dolor, uno tiene que entender que habrá solución, y si no saca en el cielo, lo habrá. No saca en la tierra, lo habrá en el cielo. Pero la esperanza tiene que permanecer, porque es lo que nos tiene que sostener a nosotros, aun cuando vemos a nuestros hijos que sufren. La verdad es que yo quisiera recordar ahora el caso de la viuda de Naín. No sé si usted ha leído esta historia, que está en la Biblia, está en el libro de Lucas. Esta mujer era viuda y tenía solo un hijo. Y este hijo muere. Y esta mujer no tenía nadie, absolutamente nadie más. Y su dolor inmenso de haber perdido a su único hijo, ella está llorando enormemente y van yo me imagino como en una caravana caminando en el medio de la calle, donde ella va y no tiene a quien más, no tiene esperanza porque su hijo murió. Pero aquí viene lo que yo quiero resaltar y decirle a ustedes, es que aquí aparece Jesús, a los padres que están sufriendo. Aquí aparece Jesús y dice la Biblia lo siguiente, dice: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Mira qué hermoso, le dice: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y el Señor hizo un milagro allí. Dice: entonces el niño se incorporó, el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. ¿Qué le parece? En pleno del dolor, en medio del dolor y en pleno dolor, el Señor se compadece. Yo amo esta palabra, compadecerse. Me gusta porque la Biblia dice muchas veces: Jesús se compadeció de los que lloraban, Jesús se compadeció de los enfermos. Y aquí Jesús se compadeció de ella y se acerca a esta madre y le resucita al hijo. Claro, esto es un milagro extraordinario y que uno quisiera vivirlo como padre, como que el Señor haga un milagro y sana a tu hijo enfermo, que el Señor haga un milagro y quite el sufrimiento de lo que sea que tu hijo está viviendo. No siempre el Señor hace el milagro, pero el Señor siempre se compadece y el Señor siempre se acerca y el Señor siempre pone sus manos. ¿Y cómo sentir esas manos? Ojalá en el corazón de uno es sentir la compasión y el amor del Señor sosteniéndole a uno. Yo quiero leer esta cita que dice: Jesús conoce la preocupación del corazón de cada madre. Lo dice en El deseo de toda la gente, página 473. El que tuvo una madre que luchó con la pobreza y la privación simpatiza con cada madre en sus trabajos. El que hizo un largo viaje para aliviar el ansioso corazón de una madre cananea hará otro tanto por las madres de hoy día. El que devolvió a la viuda de Naín su único hijo y en su agonía sobre la cruz se acordó de su propia madre. También Jesús se acordó de su propia madre. Se conmueve hoy por la tristeza de una madre. En todo pesar y en toda necesidad, el Señor está allí para acompañarle. Bueno, yo quiero decirte con esta bella frase que el Señor da consuelo y ayuda a los padres que sufren. Hay sufrimientos que pasan y se convierten en recuerdos. Y cuando estos sufrimientos pasan y se convierten en recuerdos que dan testimonio de lo que Dios hizo, es extraordinario. Porque uno, cuando ahora piensa todo lo que sufrí y todo lo que padecí viendo a mi hija, a mi hijo sufrir,
Pero aún así, en ese dolor, el Señor actuó, se manifestó, mostró su poder, y ahora yo puedo ver la mano del Señor que nos sacó de eso. Uno tiene que testificar de esto y decir: gracias, Señor, por su inmenso poder que hace que las cosas se solucionen, que el Señor restaura, levanta, el Señor sana, no tan solo físicamente de enfermedades, sino también del alma. Y eso es lo maravilloso, y eso es lo que el Señor hace por sus hijos. Tener claro que después de la tormenta siempre sale el sol, es lo que nosotros los padres nos sostiene. Jesús fue probado en medio del sufrimiento de una manera extrema. Y el Señor entiende lo que es el sufrimiento. El Señor te entiende a ti, papá. El Señor te entiende a ti, mamita, que sufres con un hijo quizás en situaciones tremendas de rebeldía, de adicción, de enojo, de una situación de un TEA muy complejo, de un autismo, de lo que sea. El Señor ve lo que tú vives cada día y lo que tienes que pasar, pero ese Dios está a tu lado. Y quiero que te quedes con esto: el Señor se compadece del sufrimiento, y el Señor levanta, restaura, limpia, sana. Y quiero que te quedes con la esperanza de que el sol va a salir nuevamente. Acudan las madres a Jesús con sus perplejidades. Hallarán gracia suficiente para ayudarles en la dirección de sus hijos. Las puertas están abiertas para todo padre que quiera poner sus cargas a los pies del Salvador. El que dijo: dejad a los niños, venid a mí y no se los impidáis, sigue invitando a los padres a conducir a sus pequeñuelos para que sean bendecidos por Él. Fue un placer estar contigo en este programa, Padres Preparados. Ser padres no siempre es fácil, pero con Dios nunca estamos solos. Gracias por acompañarnos en Padres Preparados. Nos encontramos en una próxima edición para seguir creciendo juntos, aprendiendo a formar hijos felices, seguros y con un propósito eterno. Padres Preparados, por Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.